Continuamos con el desarrollo de la aplicación y ahora una vez que hemos llegado a modificar toda la parte del mantenimiento de autor, con toda esta parte de las validaciones, manejo de secciones y la incorporación del patrón DTO, ahora en este video te mostraré cómo es que eso mismo lo aplico a la parte de la categoría. Como en el caso de la categoría del autor es idéntico desde el punto de vista de que ambas clases no se asocian con otras clases, entonces en este video únicamente ya no implementaré, solamente te explicaré cómo es que he hecho ese cambio. Y ahí te podrás dar cuenta que es muy idéntico a la parte de la implementación que realicé con la parte de autor. Entonces, vamos a comenzar, vamos a ir en orden, de tal manera que tú puedas en el video también poder apreciar esos cambios, ¿ok? El primer cambio en la parte de la categoría es haber creado un category DTO. Al igual que hice con autor, también generé una clase llamada category DTO y en esta clase incorporé los atributos que son necesarios. Vale decir que para crear una categoría necesito lo que es su nombre y su descripción. ¿Ok? Y en estos atributos también agregué lo que son las validaciones, tanto para el nombre, validaciones que van a permitir asegurar que para poder registrar una categoría tengamos que enviar un valor en el nombre y un valor en la descripción como campos obligatorios. Además de ello, en ambos casos también agregué una validación del tamaño máximo que pueden soportar el nombre y la descripción. ¿Ok? Entonces, por ese lado, observamos que es idéntico a lo que trabajamos en la parte de autor. Una vez que agregué la parte, bueno, la clase category, recuerda que cada vez que tú agregas un category, tienes que agregar un mapper porque trae como consecuencia hacer las conversiones de DTO a entity y de entity a DTO. En este caso, recuerda que como ya tenemos configurado el objeto model mapper, entonces acá ya lo podemos utilizar directamente. En el video donde hice la parte del autor, como necesitábamos utilizar un model mapper, recién ahí estábamos también aprovechando la configuración. Pero como en este caso ya tenemos esa base, acá simplemente he generado lo que es la clase category mapper y acá, esto lo voy a minimizar, simplemente lo que estoy haciendo es, lo estoy definiendo como un arroba component, estoy haciendo la inyección de dependencias del objeto model mapper y he creado dos métodos muy similar a lo que hice con autor. El método toDTO, que lo que hace es va a recibir una entidad y se encargará de convertirlo a una clase category DTO. Asimismo, tengo el método toEntity, lo que hace es recibir un objeto DTO y lo convertirá a una entidad. En ambos casos, recuerda que estamos utilizando el método map que nos facilita hacer esas conversiones. Una vez que ya tengo esto de acá, del category mapper, voy a cerrar esto acá. Lo siguiente que hice es me dirigí al repository y en el repository, si bien es cierto, no se hacen cambios porque recuerda que el repository sí tiene que trabajar directamente con la entidad. Pero ¿por qué he ingresado acá? Porque al igual que en la parte del autor repository, acá también estoy creando un método que me va a permitir verificar que no pueda registrar una categoría con el mismo nombre. Entonces, para ello, he creado un método que me permite buscar categoría por nombre. Y esto devuelve un optional. Y ese optional me permitirá en el método de service preguntar si tengo un objeto categoría presente. Si es present, entonces diré que no se registre y si no está presente, entonces significará que puedo registrar. ¿Ok? Entonces ahí estoy utilizando una query de tipo consulta derivada
porque estoy armando el nombre del método utilizando un atributo, en este caso de la entidad categoría. ¿Ok? Cierro esto acá y ahora nos vamos a la parte de los service. En la parte de los servicios, en este admin category service, hice lo mismo que en autor. Vale decir que a cada uno de los métodos, ahora en lugar de retornar la entidad categoría, ahora cada uno de estos métodos retorna el category DTO, como puedes observar, para el getAll, para el paginado, para el buscar por ID. Y en el caso de los métodos crear, actualizar y bueno, en el eliminar no, porque ahí no se hace ningún cambio. Pero en el caso del crear y el actualizar, ahora recibe como dato de entrada un objeto de tipo category DTO y al mismo tiempo también retorna un objeto de ese mismo tipo de dato. ¿Ok? Esos son los cambios idénticos a lo que trabajamos en la parte de autor. Y cuando hacemos este cambio, recuerda que también tenemos que hacer la actualización en su correspondiente clase Service y MPL, ¿no? En este caso sería Category, Service y MPL. Y acá igual, como en este caso, para hacer las transformaciones adicional a que este service ya recibía como inyección de dependencias el category repository, ahora el service recibirá su correspondiente category mapper. Entonces acá estoy recibiendo el category mapper, acá ya estoy haciendo los cambios, ¿no? Idéntico a lo que hice con autor. En este caso, recuerda que para hacer la transformación, en este caso de un listado de tipo category, lo que hice fue convertirlo a un flujo de datos y una vez que ya está con un flujo de datos, utilizar la función operación intermedia que es el map y transformar cada objeto utilizando la función toDTO. Y finalmente lo que hago es retorno una lista, pero esa lista ahora será list de tipo category DTO, ¿no? Simplemente una transformación. En el caso del paginado es un poco más práctico porque este lo que hace es el find all, te retorna una lista de tipo category y ya con el map directamente de la parte del propio page puedo transformar cada uno de estos objetos que está en este page de acá directamente a un objeto DTO haciendo uso del objeto category mapper que tengo definido en la parte superior como inyección de dependencias. Luego tengo el buscar. Adicionalmente a que acá ahora estoy utilizando lo que es los transformadores. También ya vengo utilizando pues las excepciones personalizadas, ¿no? En el caso tenga que hacer una búsqueda y por ahí no encuentre una categoría con ese valor de ID, entonces ahora lanzo una excepción personalizada que, como vimos en el video anterior, ya existe una clase que se encarga de capturar esas excepciones y retornarme el mensaje de error adecuado. Lo mismo tengo para el crear, solo que en este caso el crear, antes de registrar, verifico si es que no existe alguna categoría con el nombre que estoy tratando, con el nombre con el cual estoy tratando de registrar. En el caso existiese una categoría con un nombre igual, lanzo esta sección que es un bar request y ya se mostrará como mensajito el error con este mensaje de acá, de tal manera que yo puedo entender cuál es el motivo por el cual no se está registrando. De la misma manera, tengo en el update, recuerda que en el update se hacen dos pasos previos antes de actualizar. El primer pasito sería que tienes que buscar o garantizar que el ID de la categoría que quieres actualizar exista, o sea, exista ese recurso para luego actualizarlo. Y segundo es verificar que en esa actualización no se guarde pues una categoría con el mismo nombre, con un nombre que ya existe. No, si pasa estos dos filtros, entonces luego se hace la actualización y luego lo que haces es mandar el objeto, ¿no? El objeto que ya tiene los datos nuevos, por así decirlo,
al método save, y lo que hace este método save es retornarte ese objeto, y finalmente este objeto lo vas a transformar a un tipo DTO, que es lo que pide que retornes el método update ahora. Y bueno, en el caso del delete no hay ningún cambio fuerte, salvo que antes acá se retornaba un runtime exception, pero ahora, como ya tenemos los errores personalizados, he cambiado ese runtime exception por la excepción que es resolving of an exception, que es el error personalizado que justamente se da en un proceso de búsqueda. Entonces, hasta ahí no hay mayores sorpresas, es un fiel reflejo de lo que hice como autor. Evidentemente, lo que va a cambiar es que en el caso de categoría tienes algunos campos que son totalmente diferentes del autor, pero la lógica es la misma. Finalmente, una vez que ya tengo esto, me dirijo pues a la parte del API, donde tengo el admin category controller, y acá la historia es idéntica. Tengo que cambiar todo lo que antes decía categoría o category por category DTO, y con eso ya tendría listo este endpoint para utilizarlo. Y lo último, no te olvides que en el caso del crear y en el caso del actualizar, en ambos, antes del request body, hay que colocar la notación @valid, que será la notación que verifique si realmente el objeto que está ingresando para un nuevo registro o una actualización cumple con las validaciones que hemos colocado en el category DTO, ¿no? Y después esto es lo mismo que ya hemos trabajado en la parte del CRUD desde el inicio de este curso. Una vez que ya tenemos eso, en la parte del Postman, esto no ha cambiado nada, no mucho, sino no ha cambiado nada, sino que ahora simplemente a nivel de funcionamiento, miren que si yo intento registrar una categoría que ya tiene el nombre, me dice que la categoría ya existe, habría que cambiarlo. Por ejemplo, podríamos colocar esto de acá, enviamos, y ahora ya se hace el registro correspondiente. De la misma manera, si quiero obtener todas las categorías, continúa funcionando, o quiero retornar una categoría en concreto, buscado por su ID, ahí sale, actualizar también, ahí está, ya se actualizó, y por paginado también. ¿Ok? Entonces, hasta ahí ya tenemos los dos mantenimientos, tanto de autor y de categoría, ya finalizados, con la parte de la validación, el manejo de secciones y la aplicación del patrón de DTO. En el siguiente video ya haremos lo mismo, ahora con la clase libro. Ahí sí vas a notar una diferencia puntualmente en la forma de cómo crear los DTOs. Así que te espero en ese video. Muchísimas gracias.